Cantona estaba entre el norte y el sur, y como cualquier ciudad prehispánica, estaba entre el cielo y las profundidades de la tierra. Autora de la memoria que une al pasado con el porvenir, hurgadora de los orígenes, arqueóloga de pedazos de tiempo, Carmen Boullosa recoge de las palabras el eco que ilumina su sentido, y ahí su expresividad que trata de romper los límites propios, cercanos o impuestos. Ama la palabra como a la libertad de imaginar, relatar y escribir. Nacida en la Ciudad de México, ha publicado varias novelas. Una de estas, La Milagrosa, en su versión alemana, obtuvo el premio Literatur que se otorga en la ciudad de Frankfurt. También poeta, nos ha entregado La Salvaja y La Delirios, entre otros trabajos, y ha sido dramaturga. Obtuvo en 1989 el premio Javier Villaurrutia y ha sido visitante distinguida en la San Diego State University, así como becaria de la Fundación Guggenheim y de la DA de Berlín. Carmen Boullosa reúne la palabra oral y la escrita en un vigoroso impulso creador, por lo que su incesante obra literaria es toda una experiencia de nuestros días. Este es mi estudio, que es un caos y que es un desorden. Se lo debo no al signo en el que nací bajo el signo de Virgo y debiera ser ordenada, sino a la Coatlicue, bajo cuyo signo nací para ver el arte y para comprender muchas de las cosas de la realidad y muchos de los misterios de la vida. Por ese motivo, cuando me invitaron a ir a visitar Cantona, se me antojó especialmente ir a ver una ciudad prehispánica del orden de la Coatlicue, ir a visitarla y poder un poco hablar de ella. Y esta laguna de Alchichica, cercana a Cantona, seguramente hacía también un diálogo con la ciudad, un diálogo con ella. Aunque Cantona murió en el año 1000, es para nosotros una ciudad nueva. Hace muy pocos años que está aquí un equipo de arqueólogos explorándola, y es por este motivo por el que no sabemos muchas cosas de ella. Es un enigma absoluto. Y lo más extraño de todo, o lo que a mí más me llama la atención, es que Cantona es una ciudad sin dioses. Es una ciudad con templos, es una ciudad prehispánica con todo el ordenamiento cosmogónico que ellos tenían, pero es una ciudad que no tiene dioses. Eso es extrañísimo. Porque esta ciudad es un laberinto. Es un laberinto al que llegan todos los caminos y del que salen un camino al lado del otro para llevar a las casas, con las piedras sobresalidas que no quitaban, con la aceptación del desorden y con el rigor que cualquier civilización pide a los suyos y pide a la estructura social que conforma. En este patio de la ciudad hay dos vestigios de vida doméstica que me parecen interesantísimos. Yo estoy sentada en el temazcal. El temazcal era un baño de vapor, aquí estaba cubierto, era un lugar de intimidad, un lugar cerrado, donde se hacía un baño a veces ritual, a veces con fines terapéuticos y curativos y a veces con fines amorosos también, ¿por qué no? Era exactamente aquí donde estoy yo poniendo mi mano, donde esas mujeres hacían estas delicias culinarias para el placer de su familia, de la gente que vivía aquí en este patio. Y este patio en el que está también el temazcal que acabamos de ver, es en tal complejidad, retrata tantos aspectos de la ciudad que es casi en un solo patio la ciudad completa. Y que esta ciudad Cantona interconectaba la piedra de moler con el infinito, el trabajo doméstico con la vida de los demás, con la vida comunitaria. Comían aquí afuera, mirando el cielo, mirando los pinos, mirando los cactus. Sí es cierto que para los prehispánicos todos sus actos y todas sus cosas tenían un sentido plural, total y cosmogónico. Debemos creer lo que decía Sagún de bancas como estas. Eran los pollos, los reposos del dios Quetzalcóatl.
Para entrar vimos cómo era empinado, vimos cómo había unas piedras salientes que impedían el libre transcurso, y aquí en cambio la ciudad se ve más grata, se muestra más agradable y es amable, es generosa, es acogedora, es lo que es una ciudad, como fue Cantona. Sin duda, esta ciudad habría fascinado a Borges, y Borges habría lamentado no tener ojos para ver las piedras embriagantes que, si uno camina rápido al lado de ellas, producen una sensación de sueño, de ebriedad, de gusto, de desconocimiento, de estar pisando donde nada es muy sólido, aunque todo sea de piedra. Cantona es la ciudad de los caminos. No solamente porque todos los caminos llegaban a Cantona, sino porque adentro de Cantona, como no ocurre en ninguna otra ciudad prehispánica, hay un sinnúmero de caminos. Son casi un laberinto, pero son un laberinto que conduce a distintos lugares. Y todos estos distintos lugares son la pluralidad de una cosmópolis, de una ciudad amplia, diversa, habitada por distintas culturas, como debió haber sido Cantona, como son hoy Berlín, Nueva York, Londres, París. Así era Cantona en su tiempo. Es una ciudad militar y es una ciudad comercial. Mercaba la obsidiana. Como ciudad militar necesitaba defenderse, necesitaba cerrarse. Como ciudad comercial necesitaba abrirse. Aquí la calzada está abierta por necesidades comerciales y aquí cerrada arbitrariamente con estas terrazas por necesidades de defensa. Y yo me imagino, si yo quisiera tomar esta ciudad a asedio, lo difícil que sería. Era imposible entrar para un ejército enemigo. Desde este fortín, algún guardia habitante de Cantona cuidaba a la ciudad de la entrada de los enemigos. Y me imagino que en algún momento de distraimiento o cuando alguno otro de sus colegas estaba viendo hacia allá, hacia la entrada de la ciudad, volteaba a mi izquierda a contemplar el origen de la riqueza de Cantona. El cerro de Oyamel, de donde todavía hoy se obtiene la obsidiana. Y es sorprendente pensar que los indios de México hoy siguen bebiendo en las mismas jicaritas, en las mismas ollas, hechos con las mismas manos y la misma sabiduría. Y desde acá arriba hay control total de la entrada de la ciudad y se ve también cómo la ciudad, al constituirse y al hacerse en su estructura mínima, estaba planeada como impenetrable, como una muralla. Aquí venían a dar todos los caminos del mundo, pero solo entraban los que venían en plan amistoso. O eso creyeron los de Cantona, porque por fin, en el año 1000, no sabemos de qué manera, la ciudad fue vencida por los enemigos y perdió todo su poder y su gloria. Bajo el sol terrible de Cantona que va y viene a capricho, recuerdo una frase que decían los gobernantes prehispánicos en el momento de ser investidos de su honor, y esta era: soy solo un montón de estiércol. Y lo recuerdo aquí en este palco o tal vez un podio, desde que me imagino que el gobernante recién electo le hablaba a su gente, a sus señores, a sus nobles. Y decía esta frase autohumillante un hombre que tenía un enorme poder, porque Cantona llegó a tener en su mejor momento 100,000 habitantes. Era una ciudad inmensa y su poder abarcaba hasta 4,000 kilómetros a la redonda. Y ese hombre decía, lo voy a repetir: soy solo un montón de estiércol. Me da la impresión de que la gente de Cantona, a pesar de ser un pueblo poderoso, un pueblo militar, un pueblo que controlaba la obsidiana hasta Guatemala, a pesar de serlo, no perdió nunca el sentido del orden del mundo. Y mirando a los nopales crecer, mirando el bosque de pitas que rodea Cantona, construían, elevaban, edificaban con belleza y con una armonía no simétrica sus construcciones.
Desde este ángulo vemos un ejemplo perfecto de la simetría voluntaria de Cantona. Hay 3 discos en el piso que están perfectamente alineados con la escalera y el barandal de la escalera, por decirle así, marcan el paso del sol. Pero es lo único que está alineado. Todo lo demás que conforma esta forma arquitectónica, todo este cuerpo de Cantona, esta parte que contiene el templo más grande, un juego de pelota, una plaza principal, todo está voluntariamente asimétrico, voluntariamente sacado de eje, voluntariamente puesto afuera de sus cabales. Es una muestra de una estética que invoca otra percepción de la realidad que no equivale a la paralela, que equivale más a lo innombrable, a la ebriedad, a lo inexplicable de la vida, al misterio de la muerte, a la aceptación de la complejidad del universo y del cuerpo social. Esta línea perfectamente trazada acepta en su construcción la existencia de lo efímero, de lo que es inapresable, pero el resto del conjunto lo refleja no con simetrías, sino con asimetrías, con un aparente desorden, con una aparente aceptación de la locura del universo, con una reconstrucción de la complejidad de la vida, de la dificultad de encasillar no solo nuestros afectos como personas y como grupo social, sino el misterio de la muerte y el misterio de la vida. Lo único que existe es el misterio. Esto es el cuerpo final de la pirámide que empieza en piedra y acaba formando parte del paisaje de este valle extraño donde habita Cantona. El clima en Cantona es bastante inestable. Tal vez por eso los que habitaron aquí aceptaron noblemente a la naturaleza y dejaron que en el centro de su ciudad, en esa diminuta cancha de juego de pelota, hubiera piedras como estas, piedras no pulidas por el hombre, las piedras que hizo Madre Naturaleza sin tocar. Las respetaron y las dejaron ahí. Y lo dejaron en este lugar extrañísimo, que es el juego de pelota más chico que se ha descubierto en Mesoamérica. No sabemos exactamente qué pasaba aquí, pero este es el juego de pelota más chico del mundo. Estoy sentada aquí, muy contenta, feliz, entre piedras magníficas, trabajadas por gente que reconoció el arte de la arquitectura y que la supo apreciar, sentada entre expresiones de alegría, entre expresiones de ebriedad, entre expresiones de invocar a los dioses de la vida. Pero no quiero hablar de la muerte de este templo, sino de lo que representa una cultura que se atrevía a magnificar una parte del cuerpo de esta manera, y la parte del cuerpo que se liga con la vida erótica, con el placer, con la fertilidad, con un gusto por la vida. Los muros de las paredes o los costados de estos templos que están en la plaza ceremonial principal de Cantona nunca tuvieron estuco, nunca tuvieron color, no tuvieron ningún revestimiento. Descubrieron los habitantes de esta ciudad que su belleza estaba en la piedra desnuda. La piedra tiene distintos colores, cambia de rojo a blanco conforme se acerca al cielo. Las piedras de los muros de Cantona no tienen cementante, no tienen pegamento, no tienen argamasa. Están puestas una al lado de la otra, solamente puliendo o aprovechando la forma de la piedra, o puliendo una de sus lados, o fijándose en cuáles son sus aristas. Y de esta manera han levantado no solamente muros pequeños, sino los muros altísimos de los templos, las pirámides de esta ciudad. Y hechas sin esta arbitrariedad del pegamento, esta ciudad ha sobrevivido a los siglos. Pero lo que no sabemos todavía es quiénes vivieron en esta ciudad. Tenían contacto con lo que era para ellos todo el universo. Conocían desde Guatemala hasta el norte de lo que hoy llamamos México, Teotihuacán, el altiplano, de una costa a la otra, pero no sabemos más.
son todavía para nosotros un misterio y una sorpresa. Ver esos muros que todavía se levantan contra el cielo en medio del bosque de pitas o yucas es un regalo. Un regalo que nació del hombre que se atrevió a hablar de frente con naturaleza sin imponerle un orden, sin obligarla a decir hasta aquí o de esta manera, sino ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué haces tú? Esa fue la pregunta que parece el hombre de Cantona haberle hecho al universo, al mundo. Soy más hija de López Velarde, más hija de Stendhal, más hija de Conrad, más hija de Proust que de los antiguos mexicanos. Pero a pesar de esta, o tal vez por esta orfandad, algunas de mis novelas han escarbado en el mundo prehispánico y han ido a averiguar y a tratar de hacer de ahí un mundo habitable para la novela. Creo que es sumamente difícil hacerlo. Su idea de la persona nos es, en un sentido, verbalmente desconocida. Siento la tentación de acercarme a los antiguos mexicanos, no por una cosa patriota, sino porque son seres tan extraños, vivían de una manera tan distinta a la nuestra, que es un modo de ver el otro. Es mi fascinación por la literatura fantástica, mi fascinación por el misterio, mi fascinación por el secreto es lo que me lleva a ellos. La figura de piedra que tengo en las manos no tuvo que esperar a que pasara el tiempo para acabar en el estado en el que la vemos. Está rota, trozada, sus piernas dobladas todavía se ven y sus dos manos, pero no sabemos cuál era su rostro, ni el resto de su torso, ni sus brazos. Esto se lo hicieron en su tiempo, y no solamente se lo hicieron a ella. 3 figuras de piedra más fueron enterradas junto con ella, a las otras también las hicieron pedazos, les borraron sus caras, les desaparecieron los rasgos de su cara y junto con las 4 figuras rotas de piedra enterraron a 4 seres humanos a los que también decapitaron, destazaron, cocieron y quemaron antes de meter ahí. Probablemente eran gobernantes que perdieron el poder, es lo más probable. Los enterraron en este templo donde estoy sentada, hasta arriba, y deshicieron parte de la escalinata después y el templo ya no fue usado. Puede ser que sea así, que hayan sido 4 gobernantes que perdieron el poder, pero puede ser también, y es la interpretación que yo le veo, que sea como una metáfora del espíritu de Cantona. Cantona no espera a que la desaparición venga y la amenace, a que la destrucción y el semillero de la muerte estén amenazando, y no espera pasivamente, acepta que la muerte existe, la ataca, la incorpora a sus edificaciones, a sus muros, se la come, la acepta y es por eso que tiene este aspecto tan peculiar. Es una ciudad laberinto, una ciudad de caminos, una ciudad de piedras sin pegamento, una ciudad habitada por quién sabe quiénes que aceptó desde su conformación elemental la presencia de la muerte. Y así los arquitectos geniales que la trazaron están llenos del sentido de naturaleza y están llenos también de esa voz innombrable, de esa voz extraña, de esa voz que no queremos oír, que es la voz de la muerte. Estoy entrando a una casa de Cantona. No es una casa como las de abajo para varias familias, no un patio común para varios grupos familiares. Aquí vivía una sola familia, este era el camino de entrada a la casa. La casa queda a mi frente. A los lados están los muros que contienen el patio. Todos son asimétricos, como es afuera la ciudad, se reproduce la estructura adentro. Y allá comienza el misterio de la intimidad, toda ella regida por el orden que anegaba la vida de los mesoamericanos prehispánicos. Toda ella con diálogo con su comunidad y con diálogo con el cosmos. Toda ella con sentido. Cada uno de sus actos tenía sentido y pertenecía a los demás, aunque lo practicaran en la intimidad y a solas. Me voy a imaginar que yo tuve la suerte de vivir en esta casa,
que me desperté una mañana en esta cama de piedra con mis esteras, era muy cómoda, que miré mi jardín perfectamente ordenado y hermoso, con sus piedras sin tallar, formando parte, que atrás de mí estaba el cerro cubierto de bosques, había más árboles que el día de hoy, y que me levanté de la cama y bebí en este vaso, que me acabo de encontrar por aquí, este pedacito, en este vaso de cerámica hermoso y armónicamente hecho. Y ahí, pasando el muro de mi casa, también había un jardín adentro de la ciudad. La vida para los ricos de Cantona, para los que tenían privilegios, era sin duda también un privilegio para el ojo, un gusto para la vista, un eslabonarse todos los días con el orden cósmico. Entonces, cuando fui una mujer habitante de Cantona, brinqué de la cama en mi casa y me vine a visitar mi jardín. Vine a ver las piedras que son las de este cerro, pero que dejamos aquí para embellecer el jardín de mi casa, mientras con mi vasito de cerámica venía yo bebiendo mi chocolate espumoso en la mañana. Y veía que el mundo era bello, que la vida valía la pena, y corría el año 900 de nuestra era, cuando yo vivía en esta ciudad, cuando fui habitante de aquí. Todos los días cuando quiere comprar uno cualquier cosa en México, toca con sus 2 dedos una imagen del águila, que es de nuestro escudo nacional y que parece un diálogo con la plástica de los prehispánicos. Esta imagen, como muchas otras que encontramos en nuestra vida cotidiana, están impregnadas de las figuras que se recuperaron del mundo prehispánico. Son parte abundante de nuestra cotidianeidad y están ahí irreversiblemente. Todo se pierde y todo se seca. Parece que está empolvorizado y revuelto con telas de araña por falta de agua. Señor nuestro, todas las cosas que nos solíades dar por vuestra largueza, con que vivíamos y nos alegrábamos y que son vida y alegría de todo el mundo y que son preciosas como esmeraldas y como zafiros, todas estas cosas se nos han ausentado y se nos han ido. ¿No se aplacará vuestra ira e indignación? ¿Habéis determinado que se pierdan todos vuestros siervos y vasallos y que quede despoblado y desolado vuestro pueblo y reino o señorío? ¿Está ya determinado por ventura que esto se haga? ¿Determinóse en el cielo y en el inframundo? Creo que no hay ninguna ciudad parecida a Cantona. Cuando se las he platicado a mis amigos después de la visita que hicimos, todos me dicen, pero tú hablas de un lugar imaginario, de un lugar que no existe. ¿Cómo va a ser que haya habido una ciudad panal, que haya habido una ciudad donde los ciudadanos vivían entremezclados con los templos? No es cierto que en una ciudad prehispánica había esa cantidad de calles. ¿Cómo que un laberinto? Creen que les estoy mintiendo. Y la verdad es que este viaje a Cantona sí fue para mí como entrar a un espacio enteramente imaginario. Fue cruzar la barrera de lo posible y entrar a un lugar que no sé qué tipo de gente maravillosa pudo idear y imaginar. Este lugar de idilio que pudo haber amado Borges queda ahí y estará ahí siempre vivo, no como una ciudad pasada, no como una ciudad que cayó en el año 1000, sino como una ciudad que no puede llegar a caer nunca porque ha sido un sueño único, una construcción sin paralelo, una ciudad sin hermanas, una ciudad que no tiene correspondencia con otras y un lugar que no cabe en las palabras, que es difícil describir. Creo que se hará con el tiempo, se volverá un lugar mítico para escritores o para gente que ame la fantasía y todos nos preguntaremos cómo fue que la gente de Cantona imaginó un lugar así, lo hizo real y lo dejó intacto para el paso de los siglos. Vivo panal de piedras sobre un cerro donde la flor es la áspera roca. Miraste en el lago la sal del agua. Olías a sangre y eras laberinto. Tus calles, imprevisibles trampas, llevaron risa y ley de casa en casa
Imitaron la ruta de las venas y aceptaron el juego de la muerte. Huiste de la simetría. Confundiste todo amor con la guerra mientras mercabas la negra obsidiana. Imitabas cuanto imita ancho el vientre. Insurrecta, descuartizaste al jefe. Enterraste a la vieja al pie del templo y le hablaste ebria al cielo, desnuda, sin afeites, firme, trastabillando.